¿Qué tal, profesor? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer ah, nuestro informe relacionado al curso de Territorio Sostenible. En esta oportunidad hemos elegido el sector de la Huaca en Paita y este trabajo está realizado por Martín Guillermo Vallejos More, Martín García García, quien les habla, Verónica Aney Niño Tecén, Jefferson Jair Loyaga Marcelo. Bien, como índice tenemos cuatro puntos relacionados al tema. Como primer punto tenemos el levantamiento del lugar. Como segundo punto tenemos identificación y aplicación de instrumentos del lugar. Tercer punto, resultados. Y como cuarto punto y último, planos de análisis. Como punto número uno, en la elaboración del levantamiento del lugar de estudio, relacionado al sector, en este caso la Huaca, como ya lo he mencionado. La Huaca es un distrito ubicado en la provincia de Paita, en la región de Piura, en el país de Perú. Se caracteriza más que todo por su riqueza arqueológica y paleontológica, evidenciada por hallazgos de fósiles marinos y terrestres, así como restos culturales prehispánicos como Chimú y Mochica. El terreno presenta una topografía variada, con presencia de terrazas marinas y zonas desiertas. Hablamos un poco de la diversidad de sus usos. Hemos hecho un mapeo en la cual el sector se identifica por diversos usos de suelo, en el cual tenemos el residencial, que es el que predomina más, que son las viviendas unifamiliares de baja densidad. Asimismo, tenemos en el aspecto educativo la presencia de Instituto Superior Tecnológico Público, a Luis F. Agurto Olaya. En el aspecto cultural tenemos un museo Albaranda. En el aspecto recreativo tenemos el sector museo, perdón, un estadio municipal del mismo sector La Huaca, que es un espacio deportivo que está en proceso de mejoramiento también. Y en el aspecto religioso tenemos capillas y templos que forman parte del patrimonio cultural del distrito. Asimismo, también el centro poblado de La Huaca tiene un aproximado de 1.233 viviendas y una población de 14.170 habitantes. Pasamos al siguiente punto, que es las funciones urbanas del sector de La Huaca. Hablamos que las principales funciones urbanas del sector responden más que todo a las necesidades de una población en proceso de consolidación territorial. En este punto tenemos varios subtemas, 5 subtemas. Hablamos un poco del hábitat urbano, como ya mencionado anteriormente, es la función que más predomina en este sector, ¿no? Con asentamientos humanos formales e informales que conforman el tejido urbano principal. Hablamos también sobre la economía informal, que el sector funciona como espacio de trabajo para numerosas personas, numerosos hogares, mediante actividades comerciales y de servicios básicos, su mayoría no reguladas. Hablamos sobre la movilidad secundaria, que la conectividad hacia el sector o dentro del sector es limitada, más que todo prevalece de transporte informal y rutas peatonales. La movilidad se da principalmente a través de las rutas locales, con escasa articulación al sistema urbano formal. Hablamos sobre la cultura patrimonial también, que esta función urbana está en potencia o es potencial, más que todo por el hecho de que la Huaca tiene potencia para desarrollar actividades culturales, como ya se había mencionado, también educativas y turísticas, aunque actualmente su rol como activo urbano está siendo desaprovechado. Como último punto tenemos identitaria simbólica, que el patrimonio arqueológico aporta más que todo una identidad territorial al sector, aunque su reconocimiento en la vida cotidiana del barrio es limitado. Pasamos al siguiente punto, que son los flujos metabólicos urbanos. Más que todo esto es un análisis de los flujos metabólicos
que permite comprender cómo es que se movilizan los recursos y servicios dentro del sector, en las cuales se identifican lo siguiente, ¿no? Tenemos en el aspecto del agua, que su acceso es parcial. Algunas zonas cuentan con conexión de red pública, mientras otras dependen de fuentes alternativas como camiones cisterna, y el abastecimiento no es siempre continuo, ¿no? Ni seguro. Hablamos un poco del saneamiento, que la cobertura del sistema de alcantarillado es limitado, ¿no? En muchos casos se utilizan pozos ciegos o sistemas improvisados con riesgos para la salud pública y el ambiente. Hablamos un poco de la energía, que es el suministro eléctrico que existe, pero presenta también deficiencias, incluyendo conexiones informales, sobrecarga de redes y falta de alumbrado público adecuado. Hablamos de los residuos sólidos, que es la recolección de basura que es irregular dentro del sector. Se identifican dentro de esta zona puntos críticos con acumulación de residuos en espacios públicos, generando focos de contaminación. También hablamos sobre la movilidad, que el desplazamiento es mayormente peatonal o mediante mototaxis, que es lo que más predomina en la zona. Las vías también presentan deterioro, falta de señalización y escasa infraestructura del transporte activo. Hablamos sobre la alimentación, que es más que todo el abastecimiento a los hogares, que se da más que todo mediante mercados de cercanía o comercio ambulatorio. Y como interacción campo-ciudad, no existe un flujo de productos agrícolas desde zonas rurales cercanas hacia el sector, lo que refuerza la función de intercambio económico y social. Bien, ahora le doy pase a mi compañero, que va a hablar sobre el siguiente. Ya, bien. Como punto número 2, encontramos la identificación y aplicación de instrumentos en el lugar de estudio, eh, la Huaca Paita. Encontramos pues que encontramos tres puntos importantes dentro de esta identificación, que como primer punto tenemos la calidad de vida urbana. La calidad de vida urbana en la Huaca Paita presenta desafíos, especialmente en lo que representa la calidad de aire, el desarrollo humano. Aunque pues la población denuncia afectaciones ambientales por la quema de caña de azúcar, bueno, la provincia de Pira incluye la provincia de Paita, perdón, incluyendo la Huaca, tiene pues un índice de desarrollo humano ID relativamente bajo. Dentro de este punto de calidad de vida urbana vamos a encontrar 5 subpuntos. Como punto número 1 encontramos lo que es la infraestructura y servicios básicos. Entre ellos encontramos el agua potable. Hay deficiencias en cobertura y calidad. Muchas viviendas aún no cuentan con conexiones seguras o continuas. Para esto, pues, según el censo del INEGI en el año 2017, se recordaron estos datos que voy a leer a continuación. Red pública dentro de la vivienda sería un total de 2.907 viviendas, representando un 86.96%. La red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, tendría un total de 149, representando el 4.46%. Camión cisterna u otro similar, representando 53 viviendas, con un 1.59% de porcentaje. Las personas que recurren a pozo serían 21 viviendas con 0.63 porcentaje. El río, acequia, lago o laguna representan las 6 viviendas con 0.18 y otros representando 207 viviendas, con un total de 3.343 viviendas. El 91.42 de las viviendas tienen acceso al agua potable a través de la red pública, ya sea dentro o fuera de la vivienda. Sin embargo, un 8.58% depende de fuentes alternativas, lo que puede afectar la calidad y continuidad del servicio. Como subpunto número 2 tenemos lo que es el acceso al saneamiento o desagüe. Encontramos pues que el servicio de saneamiento, la situación es la siguiente.
La red pública de agua y desagüe dentro de la vivienda, tenemos un total de 1.609 viviendas, representando un 48.13%. La red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, tiene un total de 157 viviendas, representando el 4.70%. El pozo séptico, tanque o séptico o biodigestor, 128, representando un 3.83%. Una letrina tiene, son 235 viviendas quienes los usan, representando un 7.03%. Un pozo ciego o un pozo negro representa 891 viviendas con 26.65 de porcentaje. Campo abierto o al aire libre, 205 viviendas con 6.13 porcentaje. Y otros serían 117 viviendas. Total de viviendas, al igual que el agua, pues tendríamos un 3.343 viviendas. Solo el 52.83% de las viviendas cuentan con conexión a la red pública del desagüe, mientras que el 47.17% restante utiliza sistemas alternativos o carece de un sistema adecuado de eliminación de desechos. Ah. Eh, Dentro de la calidad de barna seguimos con la continuación y ahora tenemos las personas con acceso a energía, perdón, las viviendas con acceso a energía eléctrica en la Huaca. También presenta deficiencias en cobertura y calidad. Encontramos que viviendas con alumbrado eléctrico con red pública tenemos 2.993 viviendas, representando el 89.5%. Las viviendas sin acceso al alumbrado eléctrico por la red pública son 350 viviendas, representando el 10.5%. Eh, en cuanto a los residuos sólidos, tenemos que la gestión de residuos sólidos en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, región Piura, representa desafíos significativos en términos de generación, recolección y disposición final. Según el Plan de Manejo de Residuos Sólidos durante el año 2020 a 2022, se representó que el 0.44 kilogramos por habitante es la generación per cápita de residuos sólidos en el distrito. Con subpunto número 2 encontramos lo que sería vivienda y entorno urbano. Encontramos como las condiciones de vida una alta proporción de viviendas autoconstruidas, como el 65% que de las viviendas construidas fueron construidas por los propios ocupantes sin asistencia técnica o profesional, predominando materiales como el adobe o quincha con el 31.8%, pisos de tierra con el 28.6%, techos de calamina o material precario con el 52.1%. Solo el 12.5% cuenta con título de propiedad formal, lo que limita el acceso o programas de mejora de vivienda o créditos. Déficit cualitativo de vivienda. Tenemos como punto 1, falta de servicios básicos en muchas unidades, hacinamiento en viviendas multigeneracionales, ausencia de criterios de diseño climático y sismo resistente. Eh, Como el otro punto, vivienda y entorno urbano, encontramos lo que serían los espacios públicos y equipamiento comunal, carencias de parques y áreas verdes. El distrito cuenta con menos de 1 metro cuadrado por habitante, muy debajo de lo mínimo recomendado por la OMS, que es 9 metros cuadrados por habitante, en el tema de parques y áreas verdes. Las plazas existentes como la principal de la Huaca están deterioradas o carecen de mobiliario urbano o sombra vegetal. Deficiencia de equipamiento comunal. La escasa infraestructura cultural, deportiva o recreativa. Las losas deportivas están en mal estado o con uso restringido por falta de mantenimiento. Bibliotecas, casas comunales o centros para adultos mayores son casi inexistentes o no funcionan adecuadamente.
la urbanización informal y crecimiento urbano. El crecimiento desordenado. El crecimiento urbano de la Huaca ha sido espontáneo y no planificado, sobre todo en esos sectores como Eviviate, Pusúcula y Conchal. La ausencia de planes de desarrollo urbano actualizados se ha derivado en calles estrechas y sin trazado regular, falta de servicios básicos en nuevas zonas, ocupación de zonas agrícolas o de riesgos, erosión, inundación. Una débil gestión del territorio. No se cuenta con una zonificación vigente ni catastro actualizado. La municipalidad enfrenta limitaciones técnicas y presupuestales para controlar la expansión urbana. Aumenta el riesgo de asentamientos en zonas vulnerables sin infraestructura ni conexión vial. Eh, ya. Como tercer punto tenemos lo que es la movilidad y conectividad. La accesibilidad vial dentro de la ciudad de La Huaca, pues aquí tenemos un mapeo de cómo es las vías arteriales, la vía principal y las trochas que se presentan dentro de la ciudad. La Huaca se conecta con la ciudad de Paita, capital provincia, mediante la carretera departamental P1-113, con tramos asfaltados pero deteriorados. También se conecta con los centros poblados de Viviate, Conchal, Monteverde, Pucuzula y Nomará, por caminos rurales y trochas carrozables. Muchos de ellos están en mal estado. El estado de la infraestructura vial pues representa un 28% que de las vías locales están afirmadas o asfaltadas. Más del 60% presenta baches, erosión, falta de señalización y carencia de drenaje pluvial. Efectos en la accesibilidad, pues aumenta el tiempo de traslado hacia servicios de salud, educación o comercio, genera aislamiento relativo de comunidades rurales, dificulta la distribución de productos agrícolas y el acceso a mercados. Como punto número 4, tenemos lo que es la educación, salud y servicios sociales. En educación encontramos lo que es una infraestructura educativa. 9 instituciones educativas de nivel inicial, 8 instituciones educativas de nivel primaria, 4 instituciones educativas de nivel secundario. La infraestructura en su mayoría es antigua, autoconstruida o deteriorada. Cobertura y calidad educativa. Promedio de estudiantes por aula, encontramos que 35 alumnos son de primaria y 40 alumnos son de secundaria. Tiene una alta deserción en nivel secundario, especialmente en zonas rurales, como Viviate o Monteverde. Déficit de docentes capacitados en secundaria y educación intercultural bilingüe. En cuanto a salud, encontramos lo que es establecimientos y atención. Tenemos un centro de salud nivel del 1 al 3, nivel 1, perdón. Tenemos 3 puestos de salud en zonas rurales como Viviate, Monteverde y Pucuzula. Principales carencias dentro de salud encontramos lo que sería falta de personal médico especializado. Solo encontramos un médico general por turno en el centro de salud principal. No se atienden partos ni emergencias de alta complejidad, carencia de ambulancias y sistemas de deliberación oportunos, déficit de medicamentos esenciales, insumos y equipos médicos, infraestructura sin mantenimiento deficiente sistema de agua y residuos hospitalarios, mal gestionados, según la Contraloría en el año 2023. Indicadores preocupantes dentro del sector salud encontramos lo que es un alto índice de anemia infantil en niños menores de 5 años, representando el 34.7%, bajo acceso a servicios de salud mental, salud sexual y reproductiva. Servicios sociales y protección social, encontramos que cobertura limitada de programas sociales, encontramos lo que serían programas como Caliwarma, Juntos, Contigo y Pensión 65. Sin embargo, se reportan retrasos en los pagos o entregas de alimentos limitada cobertura en caseríos alejados, escasa articulación interinstitucional, atención a poblaciones vulnerables. Escasos servicios para personas con discapacidad, pues no hay centros de atención ni accesibilidad urbana. Adultos mayores, no hay centros de adulto mayor ni programas activos de recreación o salud preventiva. Niños en situaciones de riesgo, pues no hay demunas con capacidad técnica ni espacios seguros para la infancia y adolescencia.
Como por último punto, dentro de la calidad de vida urbana encontramos los que serían aspectos ambientales. Pues encontramos ecosistemas y cobertura vegetal. La Huaca Paita representa o presenta un paisaje natural predominante con una zona de bosque seco tropical altamente vulnerable. Cobertura vegetal reducida, pues presenta amplias áreas deforestadas por expansión agrícola, ganadera o informal urbana, prácticamente nula reforestación urbana, árboles inexistentes en calles o parques o vías principales. Áreas naturales sin protección oficial. La Huaca carece de zonas de conservación local o regional. No hay instrumentos de gestión ambiental específicos como un plan de ordenamiento territorial ecológico. Dos, calidad ambiental y contaminación. Encontramos que pues los residuos sólidos tienen un alto índice de residuos domiciliarios dispuestos a cielo abierto, tienen una quema informal de basura y acumulación de canales y terrenos baldíos, ausencia de relleno sanitario y tratamiento formal, apenas hay segregación en origen, menos del 10% de residuo. Encontramos que en contaminación del agua, pues contaminación de fuentes naturales por aguas servidas y residuos agrícolas. Algunos canales de regadío reciben vertimientos domésticos no tratados. No existe una planta de tratamientos de aguas residuales en el distrito. Contaminación del aire y ruido. Uso indiscriminado de mototaxis con motores obsoletos y sin revisión técnica, polvo constante en las calles sin pavimentar, ruidos molestos por actividades comerciales o fiestas sin control municipal. Riesgos climáticos y desastres. El distrito se encuentra en una zona de riesgos moderados a alto por sismos e inundaciones. Falta de drenaje pluvial adecuado provoca anegamiento en épocas de lluvia. Presencia de zonas vulnerables cerca de quebradas y suelos inestables. La Huaca no cuenta con un plan estratégico de riesgos ni rutas de evacuación ni señalizadas en barrios ni centros educativos. Cambio climático, se observa la variabilidad en el régimen de lluvias afectando cultivos y generando mayor estrés hídrico. Eh, como punto número dos, dentro de la edificación y aplicación de instrumentos en el lugar de estudio encontramos lo que es a la habitabilidad. Pues, ¿qué tan adecuadas son las condiciones del entorno construido para que sus habitantes puedan vivir con seguridad, comodidad y dignidad? Dentro de ellos vamos a encontrar cuatro subpuntos. Como punto número uno encontramos las condiciones de la vivienda. Eh, las viviendas censadas, particularmente censadas, representa 3.343 viviendas, con ocupantes presentes serían 3.167 viviendas. Tendencia de la vivienda. Propiedad con título representa 1.770 viviendas. Propiedad sin título representa 1.397 viviendas y cedida representa 68. Material predominante en paredes. El material noble representa 1.657 viviendas. Adobe o tapial representa 482 viviendas y material precario representa 1.188 viviendas. Como, como punto número dos, encontramos el entorno inmediato, vivienda más barrio. Pues este se refiere al conjunto de condiciones físicas, sociales y ambientales que rodean directamente a la vivienda y al barrio donde residen las personas, en el caso del distrito de La Huaca, Piura. El entorno inmediato puede caracterizarse del siguiente modo. Riesgo físico como muy alto. Se presentó que en julio de 2021, un sismo de magnitud 6.1 afectó significativamente la ciudad de La Huaca. Eh, con, con 400 familias resultaron afectadas y 48 viviendas quedaron inhabitables. Según el registro del CIMPAC, en el año 2021, 361 personas fueron damnificadas, 1.357 personas resultaron afectadas, 3 viviendas colapsaron, 118 viviendas quedaron inhabitables y 411 viviendas fueron afectadas. Como tercer punto tendremos la accesibilidad y movilidad.
La accesibilidad y movilidad en el distrito de La Huaca, provincia de Piura, presenta desafíos significativos debido a la limitada infraestructura vial, la dependencia del transporte informal y la escasa inclusión para personas con discapacidad. La infraestructura vial, como red vial de distrito, pues cuenta con aproximadamente con 5.05 kilómetros de vías afirmadas. Resumen de movilidad en La Huaca. La situación actual que presenta hoy en día es que la ausencia del sistema formal, alta dependencia de mototaxis y taxis colectivos informales, representan aproximadamente el 21% de transporte público en la provincia. Alrededor del 60% del transporte público urbano es informal en la región. Tiene una conexión limitada con Piura mediante la carretera P1-102. Opciones de transportes son escasas. Infraestructura vial y conectividad en la Huaca. Calles urbanas. Un estudio de preinversión en el sector 2 de la Vía Santana identificó deficiencias en la infraestructura vial como falta de pavimentación y estrechas de calles, lo que limita la transitabilidad vehicular y peatonal. Como punto número 4 y último, dentro de habitabilidad, encontramos lo que sería equipamientos urbanos y servicios sociales. Salud. Acceso a servicios sanitarios básicos. Infraestructura disponible. En el distrito cuenta con al menos de un centro de salud de primer nivel de atención, pero no dispone de un hospital o un centro especializado, lo que obliga a los habitantes a trasladarse a Paita o a Sullana para una atención más compleja. La cobertura de salud. Solo el 36% de la población accede regularmente a controles médicos. El 64% recurre a postas limitaciones de personal y medicamentos. La educación o acceso educativo. Número de IE en el año 2023. Contiene que pues la Huaca tiene 6 instituciones educativas iniciales, 8 de primaria y 3 de secundaria. La infraestructura escolar, la mayoría de locales educativas carecen de equipamiento tecnológico y presentan infraestructura deteriorada según el diagnóstico de Minedu. Por último subpunto, dentro de edificación y aplicación de instrumentos en el lugar de estudio, tenemos como satisfacción ciudadana. La satisfacción ciudadana en un contexto urbano como el de la Huaca Paita es un indicador clave para evaluar cómo perciben los habitantes de calidad de vida, los servicios y su entorno. Percepción general de los habitantes. Se estima que en la Huaca 3 de cada 10 ciudadanos afirman estar satisfechos con la gestión municipal. El 67% considera que los servicios públicos son deficientes. La falta de participación ciudadana y transparencia son factores comunes de desconfianza institucional. Dimensiones evaluadas y en la satisfacción ciudadana. Servicios básicos, agua y desagüe. Percepción crítica por cobertura irregular, baja presión y cortes frecuentes. Electricidad. Aceptable en zonas céntricas, deficiente en caseríos alejados. Residuos sólidos. Tiene un alto nivel de insatisfacción, más del 70%, por recolección informal, quema de basura y acumulación de vía pública. Infraestructura urbana, movilidad y calles. El 80% de los encuestados consideran que las vías están en mal estado, alto malestar por la falta de veredas y transporte público formal. Los espacios públicos, menos del 15% de población tiene acceso a un parque o área verde en buenas condiciones cerca de su vivienda. Con esto terminamos la identificación y aplicación de instrumentos en el lugar de estudio. Como siguiente punto tenemos los resultados. Siguiente. Tenemos lo que son las conclusiones sobre la intervención urbanística en la Huaca de Paita. Bueno, hablar que la Huaca de Paita, bueno, es un elemento clave del patrimonio cultural y la identidad local. Más que todo, estas conclusiones sobre cómo intervenir urbanísticamente en el sector se basan en la necesidad de equilibrar la conservación del patrimonio con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la comunidad. Entonces, tenemos 7 puntos importantes. El primero, importancia de la conservación, que nos dice que la Huaca no solo es un sitio arqueológico, sino un símbolo de la historia cultural local. Su conservación debe ser prioritaria en cualquier plan urbanístico. Asimismo, también el desarrollo sostenible como pilar fundamental.
Las intervenciones deben seguir principios de sostenibilidad, promoviendo prácticas que respeten el medio ambiente y el patrimonio cultural. Esto incluye el uso de materiales ecológicos y la creación de espacios verdes. Asimismo, también la participación comunitaria, donde tenemos que involucrar a la comunidad en el proceso de planificación, que lo cual es esencial. Sus conocimientos y deseos pueden guiar las intervenciones, asegurando que los cambios sean bien recibidos y beneficiosos para todos. También el fomento de turismo responsable, ya que la huaca puede convertirse en un atractivo turístico que beneficie económicamente a la comunidad. Sin embargo, esto debe hacerse de manera responsable, evitando el turismo masivo que podría dañar el sitio. Tenemos también la mejora de la infraestructura y la accesibilidad. La intervención urbanística debe incluir mejoras en la infraestructura local, garantizando un acceso adecuado a la huaca y conectando este sitio con otras áreas de interés cultural y creativo. Tenemos también la planificación integral y logística. Es crucial lo que es adoptar un enfoque integral que contemple no solo la huaca, sino también su entorno. La planificación debe incluir aspectos sociales, económicos y ambientales, para lo que es lograr un desarrollo armónico. También tenemos la educación y la sensibilización. La educación sobre la importancia de la huaca y su historia debe ser parte de cualquier intervención. Programas educativos pueden fomentar un mayor respeto y cuidado por el patrimonio cultural. Entonces, como conclusión final tenemos que la intervención urbanística en la Huaca de Paita debe ser más que todo un proceso reflectivo y colaborativo que priorice la conservación del patrimonio cultural, promueva el equilibrio y un consciente enfoque. Es posible también transformar el área en un espacio que celebre su rica historia, que se adapta a las necesidades contemporáneas. Siguiente. Tenemos las recomendaciones, donde también nos habla que la Huaca de Paita es un sitio arqueológico de gran importancia cultural, ¿no? Y patrimonial para intervenir urbanísticamente en ese sector. Entonces tenemos distintos aspectos como la conservación del patrimonio cultural, tanto la protección legal, donde se tiene que establecer regularizaciones que protejan la Huaca y sus alrededores de desarrollos urbanísticos que puedan comprometer su integridad. Asimismo, también la restauración y mantenimiento, donde tenemos que implementar programas de restauración para presentar la estructura de la Huaca y su entorno. Tenemos también el desarrollo sostenible, zonas verdes e infraestructura sostenible. En zonas verdes tenemos que crear espacios verdes alrededor de la huaca que sirvan como áreas de esparcimiento y que contribuyan a la biodiversidad local. Y como infraestructura sostenible, fomentar el uso de materiales y técnicas de construcción sostenibles en cualquier desarrollo nuevo. Tenemos también la integración comunitaria, la participación ciudadana y la educación y conciencia. Como participación ciudadana tenemos involucrar a la comunidad local en el proceso planificando urbanísticamente, asegurando que sus necesidades y deseos sean considerados. Y la educación y conciencia, el cual promover programas educativos sobre la importancia de la huaca y la historia local para fomentar un sentido de pertenencia y de cuidado. Tenemos también la mejora de la accesibilidad, tanto el transporte público como caminos peatonales. En transporte público, mejorar las conexiones de transporte hacia y desde una huaca para facilitar el acceso de turistas y residentes. Y los caminos peatonales, crear senderos peatonales que conecten la huaca con otras áreas importantes de la ciudad, promoviendo el turismo y el ejercicio. También tenemos el fomento de turismo cultural, centros de interpretación, como también eventos culturales. En centros de interpretación tenemos establecer un centro de interpretación que ofrezca información sobre la huaca y su historia, así como las actividades culturales.
Y en los eventos culturales tenemos organizar eventos y festivales que celebren la cultura local y atraigan lo que son visitantes, generando ingresos para la comunidad. Tenemos también la planificación urbanística integral, donde tenemos la zonificación adecuada y el desarrollo de la infraestructura. En zonificación adecuada tenemos definir las zonas específicas para actividades comerciales, residenciales y recreativas que respeten la importancia de la huaca. Asimismo, también el desarrollo de la infraestructura, el cual tenemos que asegurar que cualquier nueva infraestructura respete la escala y el carácter del entorno histórico. Entonces, intervenir urbanísticamente en la Huaca de Paita requiere un enfoque equilibrado, el cual respete y conserve el patrimonio cultural, mientras que se mejore la calidad de vida de la comunidad. Al implementar estas recomendaciones, se puede lograr un desarrollo sostenible y armónico, que beneficie tanto a los residentes como al patrimonio cultural de la región. Planos de análisis. Bueno, entre los planos de análisis que hemos realizado, uno de ellos es la educación. La Huaca como localidad sí cuenta con espacios identificados con la educación. Estas son 10 instituciones educativas, las cuales se distribuyen en privadas y públicas, siendo las públicas las que más prevalecen. Si bien la Huaca cuenta con preparación primaria y secundaria, no lo hace con instituciones dedicadas a la educación universitaria, preuniversitaria o técnica. Este es uno de los carecimientos de la Huaca. Las instituciones educativas que se desarrollan dentro de la Huaca cuentan con lo principal para un buen desarrollo de clases. La infraestructura cumple con los requerimientos de estudio y se pueden realizar las actividades educativas y dinámicas dentro del horario educativo. También cuentan con los servicios básicos para la comunidad de todo el alumnado. En salud, pues según el CIS, que es una herramienta generada por el Gobierno Regional del Perú, la Huaca cuenta con 3 establecimientos de salud, los cuales son Centro de Salud La Huaca, Centro de Salud Viviate y Puesto de Salud Nomara. De los 3 establecimientos, solo uno de ellos es el que se encuentra dentro de la localidad de La Huaca. Este es el Centro de Salud La Huaca, el cual se ubica en la calle Inclán número 409. En enero del 2025, la Contraloría General de la República identificó que este establecimiento carece de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de residuos biocontaminados y punzocortantes, representando esto un riesgo para el medio ambiente, pacientes y personal de salud. A partir de ello, se establecieron reuniones donde se propuso la ampliación y mejoramiento del establecimiento de salud de la Huaca para que así los pobladores puedan tener un mejor servicio de salud. En cuanto a plazas y parques, La Huaca, al ser una localidad muy pequeña, cuenta con pocos espacios para permanecer y descansar. Solo cuenta con una plaza central, la cual está ubicada junto a una iglesia, y 5 parques. La plaza central se encuentra bastante alejada de la parte central de la localidad, lo cual hace que su accesibilidad sea complicada hacia ella. Mientras tanto, los parques también se encuentran mal ubicados y localizados, ya que no logran satisfacer las necesidades de ocio de toda la población, tanto por la carencia de ellos como por su mala distribución. Estos parques, junto con la plaza central de la Huaca, carecen y padecen de diferentes problemas, como la falta de mobiliario urbano, falta de mantenimiento, lo cual no se le da, y una falta de diseño y construcción de calidad. Y por último punto, y es recreación y deporte. La Huaca posee 3 espacios de recreación y deporte, las cuales se basan en un solo deporte en específico, el cual es el fútbol. Cuenta con 3 canchas de fútbol, siendo una de ellas de gras sintético, otras de concreto armado, y por último, y la más importante, es el Estadio de la Huaca, el cual es de gras natural y fue remodelado hace poco. Si bien es cierto, existe un incentivo por el deporte, este solo se basa en uno de ellos, dejando de lado a los demás. Esto abarca un problema crucial, ya que existe una carencia en cuanto al desarrollo motora de la población, pero aún existe una carencia total a los espacios de recreación, dejando a muchos niños, adolescentes y adultos sin la oportunidad de practicar algún deporte distinto al fútbol o desenvolver su habilidad motora. Eso sería el término de nuestra exposición, arquitecto.
Muchas gracias.